con todos. A nombre de Top Consult Ingeniería les agradecemos su participación a este primer webinar de lecciones aprendidas. El día de hoy contamos con la participación del ingeniero Julio Rivera Fijó, quien va a dictar el webinar de errores en ingeniería. El ingeniero Rivera en nuestras empresas no necesita mayor presentación. Él es gerente general de Equilibrio 3, de Top Consult Ingeniería y de constructora RF desde hace más o menos 30 años. Y adicionalmente ha sabido combinar sus tiempos para estar al frente de instituciones relacionadas siempre a la ingeniería de la construcción, como el Decanato Nacional del Colegio de Ingenieros, el capítulo de Ingeniería Civil, el Departamento de Ingeniería de COSATI, y creo que todos estos años de experiencia, vastos años de experiencia, le ha servido para ir juntando experiencias y siempre con la forma de maestro que tiene para ir difundiendo estas lecciones entre el personal que elaboramos con él. El día de hoy le hemos pedido de que nos dé este primer webinar con el nombre de Errores en Ingeniería para Top Consult. Entonces, vamos a dejar en el uso de la palabra al ingeniero Julio Rivera y le agradeceríamos a ustedes de que vayan poniendo comentarios y al término de la conferencia vamos a ir viendo algunos comentarios para ir enriqueciendo la presentación. Adelante, ingeniero Rivera. Ya. Bueno, para mí es un gusto de poder compartir con ustedes estas experiencias. Las experiencias sirven muchísimo para acelerar el crecimiento de todas las personas. Si bien es cierto, en los primeros tiempos de la profesión, nosotros tenemos los estudios universitarios y algunas prácticas que podamos haber realizado. Pero de ahí en adelante, a todo el conocimiento que hagamos de externos, ya sea por partes normativas, ya sea por seminarios, cursos, por conferencias en las que participamos, siempre a todo esto le vamos añadiendo poco a poco lo que por nuestras propias experiencias nos permiten ir edificando algo de la ingeniería que nos toca vivir. Es así que, pasados los años, podríamos decir que la ingeniería que aprendimos de la universidad es un porcentaje bastante pequeño, no porque haya quedado desactualizada, sino porque le hemos añadido un tremendo valor vía las experiencias que hemos desarrollado a través de nuestra vida dentro, en el caso nuestro, del campo de la ingeniería. Y a estas experiencias que cada uno de ustedes las va teniendo, pensamos que podríamos hacer un programa de crecimiento más acelerado para todos nosotros si es que compartimos estas experiencias de una manera muy transparente y bajo un ambiente en el que podamos tener la confianza de poder decir las cosas sin que se vean como después por otras personas externas, como algo que ha mostrado nuestras debilidades personales y que por tanto somos vulnerables ante todo el mundo. Creo yo que cuando una persona muestra sus errores, lo hace de cierta forma porque ha superado una problemática que puede haber sido el tener miedo que nos juzguen por nuestros errores. El mostrar nuestros errores, creo que a los ojos de todas las personas, si nos ven con ojos positivos, seguramente nos van a engrandecer aún más. Y en este ambiente en el que ahora nos encontramos, este es un ambiente en el que justamente estamos tratando de propiciar una situación de mucha confianza entre todos nosotros para que podamos crecer no solamente con las experiencias propias, sino con las de otras personas. He escogido unas muy pocas situaciones para compartirlas a ustedes. Ni son las más graves,
ni son la gran mayoría. Mi vida está llena de errores y ahora mismo veo que esta pandemia me ha enseñado a que podamos destapar algunas cosas que no las detectábamos y que obviamente gran parte del desarrollo de la empresa es por errores míos. Ahora voy a mostrar unos cuantos para compartirlos con ustedes y que pueda servirles, porque creo que de eso se trata. Vamos a ver, el primer caso es de una fábrica que se planeó hacer acá en el Perú, una fábrica muy grande en la carretera central para una hilandería. Esta era una fábrica convencional de 2 pisos. El Perú se ponía en ese momento en una situación muy expectante en lo que era exportación de telas y también de vestuario, y comenzaron a hacerse varias hilanderías en diversas partes del Perú, en el norte, en el centro, en Lima, en Arequipa y en varios sitios. Y estas se caracterizaban por algo que era muy peculiar. Digamos que tenían la forma como ahora podría ser de un tamaño de un mall, así muy grandes, y era de un espacio muy abierto internamente, pero con un perímetro muy cerrado y con unas hileras internas de columnas que no deberían estorbarse con las máquinas que se colocaban y que periódicamente por la tecnología iban cambiando. Entonces eran espacios internos muy, muy abiertos. Y en esa época yo trabajaba en una empresa que era COSAPI y pues disculpen, no era ahí. En esta época yo estaba saliendo de la universidad y había hecho una tesis y por eso me gustaba. Era tesis de bachiller sobre prefabricación y después también hice una tesis de grado ahondando más sobre este tema en lo que es prefabricación, pero en la parte de uniones. El panorama en ese momento era que en el Perú no se había hecho nunca esto, pero tenía yo un gran deseo de hacer cosas diferentes, básicamente deseo de hacer las cosas diferentes. Y se presentó este trabajo y yo en esa época, durante 2 años, había estado trabajando como dibujante para la persona que era el asesor de mi tesis, que era el primer doctor en ingeniería que venía para ingeniería civil, que venía al Perú. Esto pues es hace bastantes años. Y él enseñaba también en la Universidad de Ingeniería y me invitó una vez para practicar en su oficina y yo era dibujante. Pero en ese momento me acababa de estudiar, hice mis 2 tesis y él era el asesor. Entonces, con mucho entusiasmo para esto, a él le llegó la posibilidad de hacer este diseño, como diseño solamente, y habló conmigo para que yo lo apoye en todo esto. Y yo le dije, sí, pero hagámoslo prefabricado. Y yo le vendí la idea de que para la tesis había investigado tanto que sí, yo podía afrontar un trabajo de estos. Pero una tesis es teórica y en esta teoría hay una serie de cosas que las personas incluso que la han escrito a veces no han tenido la práctica de construcción. Entonces yo aprendí de esas cosas que tal vez no eran tan completas. Pero en esta fábrica la idea era tener unas vigas de 20 metros de longitud prefabricadas, de 2,40 metros de ancho, con una forma de T, como están ahí indicadas, y estas se iban colocando una al costado de otras, y en el extremo de las alas, en ese extremo se insertaban, en el momento de vaciar esto, unos angulares, que después al colocarse estos unos al costado de otros, se soldaba esas alas y quedaba todo esto como una gran plancha, sobre la cual se ponía ya un contrapiso. Esto
fue en una época en que obviamente no existía ni internet ni las computadoras personales. Para que tengan una idea, no existía eso. Y existía en la uni una sola computadora, que era una computadora 1130 de IBM, que la única forma de recibir instrucciones era por unas tarjetas que se perforaban y que ahí hacíamos nuestros pininos, ya cuando yo hice mi posgrado, porque en el antegrado tampoco existía eso. Entonces eran las herramientas que uno contaba. Existían calculadoras que acababan de aparecer como una gran novedad, que eran las calculadoras que hacían 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división, y era considerado que era la maravilla del mundo. Y bueno, esas eran las herramientas, pero había un gran deseo de hacer ingeniería y participar en esta vida haciendo cosas especiales. Y ese entusiasmo contagió. Y al primero que convencí fue al ingeniero Ricardo Yamashiro, que era la persona que me contrataba como dibujante, y comenzaba yo a hacer mis pininos haciendo algunos diseños de casitas, cosas así. Pero sentía un gran impulso que era mi propio deseo de hacer cosas diferentes. Ricardo Yamashiro se entusiasmó bastante, le gustó la idea de que hagamos algo por primera vez en el Perú, y fue y habló con el cliente. El cliente sabía que él era un doctor en ingeniería porque era muy joven, él tenía solamente 30, 32 años, pero los clientes en esa época pensaban que ser doctor en ingeniería era sinónimo de ser una persona que dominaba la ingeniería total, y le dieron el trabajo, y eso fue todo. Y de acá, esa era la situación, pero la situación también era que en ese momento yo no detecté que tenía debilidades. No había antecedentes de obra en el Perú, por consiguiente no había experiencias. Yo tenía 0 experiencia, era recién acababa de salir de la universidad. Estaba haciendo un posgrado, sí, pero recién acababa de salir de la universidad. Y no tenía absolutamente experiencia en construcción. Mi experiencia había sido como dibujante y hacía mis pininos en estructuras. Entonces, esto es mis fortalezas y mis debilidades. Y las debilidades poco a poco uno las va superando en la vida. Las fortalezas hay que tratar de alimentarlas para que no desaparezcan. Y si son si no hay muchas fortalezas, hay que ir incorporando otras. Y encontré dentro del diseño, estas vigas tenían que ser postensadas. Había aprendido a diseñar algo de postensado y me gustaba lo que era el postensado porque era una ingeniería que recién tenía que era una ingeniería que se consideraba como una especie de ingeniería de élite, el saber algo de postensado. Y me gustó eso y aprendí. Entonces, estas vigas de 20 metros, ustedes verán ahí, cuando ven que el ala termina en solamente 6 centímetros, era porque mi idea era que la optimización llevaba a elementos lo más finos posible para que pese lo menos posible. Y así, y el ancho de la viga, igual de 20 centímetros para 20 metros de luz, que también era todo un problema, y el postensado en la parte central. Y el postensado es un cable pues que uno coloca dentro, que resiste mucho más, que 10 veces más que un cable de acero convencional, y que al jalarlo después de un extremo, esta curvatura que muestra este cable rojo ahí, ejerce una fuerza hacia arriba, y eso hace que incluso la viga se levante. Cuando uno aplica la fuerza postensora, la viga
se separa del encofrado y se levanta, le sale una barriguita hacia arriba, y esa barriguita indicaba en los cálculos que iba a ser como 3 centímetros, pero después al colocarle los pesos de contrapisos y pisos, esto debería volver como una mesa de billar, y a eso se apuntaba. Sin embargo, comienza la construcción, nosotros habíamos hecho solamente el diseño, y se habían hecho, y ya existían unas 6 de estas vigas ya fabricadas, y lo llaman al ingeniero Yamashiro y nos vamos con él porque querían que veamos a la obra, porque el constructor no se animaba a montar las vigas porque según él podían caerse. Dada la noticia, obviamente esa noche no dormí nada tratando de ver qué podía pasar, cuál era el miedo, y cuando llegamos allá él decía algo: mira, me han colocado para 20 metros de apoyo, el apoyo solamente de 10 centímetros. Y tenemos miedo, porque una viga de 20 metros se apoya en 10 centímetros. Porque esta era una viga en forma de T y en el alita se apoyaba esto. Pero yo había revisado tantas veces esto que me conocía de memoria y sabía que los cálculos me daban a mí que requería un apoyo solamente de 8 centímetros. Y nada más que 8 centímetros. Y conservadoramente yo había sido tan generoso que le había puesto 10 centímetros al apoyo. Entonces le dimos la confianza, estaba la grúa ahí, y entonces el constructor dijo, bueno, a Ricardo Yamashiro y a mí nos dijo: ustedes no se mueven de acá, porque vamos a levantar las vigas, y si pasa algo, quiero que ustedes vean porque he cumplido con avisarles y ustedes se han ratificado que todo está bien. Comenzó a levantar la viga, y todo bien, los nervios estaban de punta. Era un día de invierno en que yo sudaba como que hacía 40 grados de temperatura, y la viga se coloca y se apoya bien, y no pasa nada con esos 10 centímetros. Pero cuando yo estaba abajo y veía que se apoyaba solamente en 10 centímetros, recién me di cuenta de que no tiene sentido hacer que algún punto sea lo más vulnerable y que signifique tan poco costo. El apoyo, ese que tenga en vez de 10, 15 o 20 centímetros, no cuesta prácticamente nada más. Y de verdad, cuando uno lo ve desde abajo, que esta viga a 7 metros de altura se apoya sobre eso, de verdad uno se pone a pensar y dice, bueno, esta es mi primera experiencia, nunca más lo voy a hacer así, tengo que revisar un poco mi sentido común, y el sentido común me debe dar algunas lecciones. Y también la viga tenía esta barriguita ahí que se esperaba 4 centímetros, 3 centímetros, y se levantó. Al colocar la viga estaba muy bien ahí, y nos fuimos todos, y todo bien. Y nos vuelven a llamar al día siguiente porque ya habían levantado las vigas unas al lado de otras, todas las que habían hecho hasta ese momento, que eran, no me acuerdo si eran 4, 5 o 6, pero estaban ya levantadas y colocadas una al costado de otra, con la idea de que las alas iban a coincidir. Pero ¿qué sucedió ahí? Sucedió que aprendí que el concreto es un material muy peculiar. El concreto es un poco de comportamiento inesperado. El concreto tiene la misma resistencia a todo, sin embargo, su módulo de elasticidad hace que las deformaciones de los elementos no coincidan exactamente. Y lo que había pasado es que unas vigas de estas se habían levantado en vez de 3, 2 centímetros, y otras se habían levantado 4 centímetros. Pero se habían vaciado con el mismo concreto,
se habían cuidado igual, todo era muy bien, todo estaba muy bien, pero el comportamiento en concreto, que es un poco irregular, como el carácter de un adolescente, inesperado, marcaba que había estas deformaciones. Y ahora las alas entonces tenían un problema, porque las alas tenían unos ángulos para que se suelden, y ahora resulta que las alas ya no coincidían. Y entonces era, ¿qué hacemos? Entonces vamos a forzar un poquito para que esto se pueda emparejar algo. Y dijimos, bueno, hay que ponerle peso. Sí, pero ¿cuánto peso? A ver, póngale bolsa de cemento arriba, lo que sea, para que baje un poco. Y bajó, se soldaron unas cuantas, y de ahí, pero ahí aprendí otra cosa entonces, que el diseño no tiene necesariamente que ser considerando que todo el concreto es homogéneo. El concreto va a tener siempre un comportamiento un poco inesperado. De hecho, ustedes que están en la parte de construcción, reparación y equilibrio 3 en la parte de diseño, siempre nos llaman para todos los edificios la cantidad de fisuras que hay, y es porque el concreto tiene que, además de ser un poco inesperado, se encoge, y eso con las restricciones que hay produce problemas en la construcción. En este caso también, y me enseñó otra cosa. Mira, una cosa es diseñar, pero tienes que participar de todas maneras en construcción, porque si no participas en construcción, tus diseños van a tener este tipo de falencias. Y ahí decidí, me gustaba mucho el diseño, pero decidí que yo tenía que estar en construcción. Construya, supervise o visite, pero debería saber de construcción, porque si no hacía eso, mi experiencia no iba a ser completa. Tenía por un lado el extremo de la viga apoyándose en un extremo ridículamente pequeño, con un costo que es prácticamente cero, y por el cual de ahí en adelante cambió mi percepción de las cosas, y siempre que hacemos un diseño así con algo de prefabricado en oficina, siempre digo, lo menos que debemos hacer es que a las uniones pongámosles un 25% más de lo que requieren. ¿Pero por qué? Porque no puede ser que si una viga de estas falla, falló, hubo un error en la viga y representa el 80% del costo, entonces hay que hacer la viga con mucho cuidado. Pero si tenemos un apoyo que su costo es 0.001% del costo de la obra, oye, no tiene sentido que tengamos la posibilidad que en algún día inesperado tengas un error y que hayas diseñado tan a pelo que por esa cosita tan pequeña una estructura colapse. Entonces hay que tener idea de la magnitud de las cosas. Entonces la ingeniería es algo más que una disciplina que la practicamos siempre. Creo que la persona que conoce de diseño debe conocer siempre de construcción, y también debe conocer bastante a su material. Esto es como un padre. Un padre recién se vuelve mejor padre a veces cuando es abuelo. ¿Por qué? Porque hasta la edad de adolescentes, y de ahí los hijos se van de casa, hasta esa edad hemos cometido muchos errores. Pero cuando es abuelo, aprendió tanto a ser padre que va a ser en ese tiempo una mejor persona para los hijos. En la ingeniería, haciendo este paralelo, yo lo veo algo muy parecido. Yo practico una disciplina y en esa disciplina puedo tener muchos goles, pero si no conozco bien a mi producto, si yo no conozco bien a mi hijo en todas las cosas, cuando llegue adolescente, ese muchacho podría reventar y irse y terminar nosotros peleados. Tenemos que hacer un esfuerzo por conocer a nuestros hijos,
nuestros hijos son nuestros materiales. Y también conocer sobre las otras disciplinas. Y ahí es donde entra este programa a tratar de ayudar para que nosotros podamos hacer mejor las cosas. Enseñanza de este error. La ingeniería es integral. No la podemos separar. En este caso nosotros, por eso en este grupo, si ustedes no lo saben, Lucho y Willy comenzamos a trabajar solamente en la parte de diseño y poco a poco hemos ido abriendo la empresa y ahora uno ve reparaciones, otro ve la parte de construcción y vemos en conjunto lo que llamamos nuestro grupo. Pero este grupo no ha estado aprovechando muy bien lo que puede ser la sinergia del conocimiento de unos a otros. Y ya es tiempo que lo hagamos. Cuando pase la pandemia y volvamos a nuestras oficinas, si algún piso de la escalera debe tener sus gradas medias gastadas, debería ser del cuarto al quinto y viceversa, de la gente que sube y baja, porque debemos aprovechar que tenemos la experiencia al costado. No somos competencia, somos el mismo grupo y somos complementarios. Otra experiencia es un canal de conducción de agua para empresa minera. Acá la cosa ya era un poco diferente. Habían pasado 9 años de mi vida profesional en que trabajaba de manera independiente y decidí en ese momento entrar a trabajar a una empresa que me había pasado la voz algunas veces, pero mi deseo de trabajar solo hacía que no vaya yo por ahí. Pero acepté y entré a esta empresa. Y esta era la empresa COSAPI, y esta empresa fue muy interesante porque era una época en que la empresa estaba en un crecimiento exponencial. Y la gente que estaba ahí era muy joven y cuando entré ahí tuve la oportunidad de que las personas que dirigían esta empresa primero me preguntaran qué es lo que me gustaría hacer y yo le decía me gustaría hacer cosas grandes, especiales, prefabricación y cosas grandes y crear sistemas nuevos. Y eso era mi fortaleza. ¿Y ellos qué le aportaron a esto? Le aportaron una gran facilidad para que yo pudiera estar en casi todos los ámbitos que podían significar desarrollo para mí. Bueno, entonces entré a esta empresa y cuando entré habían estado construyendo un canal de conducción de agua para una empresa minera. Y fui a visitar esta obra y era una obra hecha de un sistema clásico en una altura muy alta, encima de los 4.000 metros. Era el boom de la plata en el Perú. Las empresas mineras estaban con una cantidad tan grande de dinero que repartían dinero a la gente que trabajaba con ellos de una manera que muchos salieron con los bolsillos muy cargados. No sé si de plata, pero muy cargados. Y para que tengan también una idea, había un pueblito que se armó en una de estas mineras que era Arcata, y un arquitecto alemán vino para proponer algo, y tuve la suerte de que fue a visitar a la empresa COSAPI para decir que quisiera hacerlo con ustedes, ir a presentar algo en conjunto a esta empresa. Y así es que tenía su propia avioneta en esa época y fueron 3 personas de la empresa COSAPI y me invitaron a mí también para ir a ver lo que este arquitecto iba a proponer. Y allá era que querían hacer un techado del pueblito, como si fuera un iglú gigante, un pueblo techado. Me pareció una maravilla y estábamos en esa idea porque había tanto dinero que hasta eso se podía hacer. No se llegó a plasmar. Pero bueno, cuando vi que la construcción de este canal era muy, muy laboriosa, ¿no? Fue muy laboriosa. Me daba la impresión que los incas lo habían hecho de mejor manera.
Las empresas mineras captaban el agua de deshielo de una parte y había que llevarla varios kilómetros hasta una parte cercana a la mina, y ahí, mediante una caída, producían energía. Entonces, tenían el agua para sus trabajos que hacían, pero además también iban a tener la energía para que sea autónoma y autosuficiente la mina. Y así se desarrolló, fui, la visité eso, y salió una nueva obra similar. Y este canal tenía 15 kilómetros, estaba en la zona Sierra Central, un poco hacia el norte, en Cajamarca y, sí, al sur de Cajamarca. Y había que hacer esta obra y eran 15 kilómetros sinuosos, pero con curvaturas leves, la pendiente casi nula, y había que hacer esto. Y yo propuse en ese momento, hagamos un encofrado especial, porque una cosa que me llamaba la atención era el gran trabajo que significa que la gente vaya cargando paneles, vaciando primero la losa de piso, después vaciando las paredes con encofrados de madera que se levantaban, sacaban, y cada cierto tiempo iban. Y después veía que las obras que iban quedando eran de un concreto pésimo, porque este concreto, cuando está a temperaturas que bajan de 5 grados centígrados, el concreto está dentro de lo que se clasifica de concreto en climas fríos. Y el concreto en climas fríos tiene un problema, y es que no fragua bien, nunca va a llegar a desarrollar su dureza y es muy agrietado. Conclusión, estos concretos eran pésimos. Y yo decía, veamos una forma más interesante y hagamos un encofrado especial para esto. Entonces, esta era la forma del canal y veía cómo poder hacer este canal. Tenía como 2 metros de ancho y como 1,80 m de altura, y este canal se iba cortando el terreno y se vaciaba esto en concreto, y cada cierta distancia iba una junta para controlar la parte de dilatación. Bueno, este era el reto. ¿Cuál es la situación? El proyecto nos lo dieron, el contrato era solamente de construcción. En este caso, no participamos en el diseño, no podíamos modificarlo, solamente teníamos que construir. Estaba a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Para hacer esto siempre se hace un camino lateral angosto de 3 metros de ancho, que después se queda y sirve para darle mantenimiento al canal. Pero en estas alturas, todos los que hemos vivido en la sierra y hemos pasado por ahí, sabemos que hay 5 meses que tienen lluvia y nieve. Después hay unos 3 meses también que se pasan con heladas muy, muy fuertes. Y estas obras, cuando son largas, a veces llegan a tener un año, año y medio de duración de obra. Esa era la situación. Y el plan que se hizo para este desarrollo era hacer un encofrado, como una bandeja que se ve ahí, que tenga 9 metros de longitud. Y bueno, ¿qué características debe tener un encofrado de estos? Primero, que sea rígido, porque para que no se agloben las caras de los muros. Segundo, por la parte inferior debe tener unas ventanas muy grandes, casi todo abierto, para que el concreto colocado pueda alisarse muy bien en la parte del fondo. Y también la parte de las paredes se vaciaba todo formando una sola unidad prácticamente. Entonces, esa era la idea del encofrado. ¿Qué es lo que era el reto en ese momento? Algunos de ustedes estarán pensando en eso tal vez. En este caso, si vamos a ir con un camioncito GIA que carga esto, no puede cargar cosas muy pesadas. Y tampoco puede estar el camioncito transmitiendo cargas muy grandes al terreno,
porque la zanja está al costado, la excavación. Entonces, deberíamos hacer el encofrado el más liviano posible para que esto pueda funcionar y ser fácil. Y el trabajo fue ese, fue meterle mucho cerebro para que el encofrado sea muy livianito, metálico pero muy livianito. Y todos los días alguien despertaba con una idea para añadirle a este asunto para que sea muy livianito, pero al mismo tiempo muy rígido, que permitiera el trabajo con una plataforma arriba de tablones, para que se facilite la colocación del concreto y todo eso. Lo mismo para el vaciado de la losa de fondo. Hasta que llegó el momento de hacer esto, se hicieron 2 frentes para comenzar, uno de la mitad de la obra para adelante y otro del inicio hasta la mitad de la obra, con sus encofrados así. Y iban a comenzar a correr, ¿no? Yo había participado en el diseño y iba a la zona más o menos cada 15 días para ver cómo estaba haciéndose toda la preparación. Y se hace el primer vaciado. Para que tengan una idea, no había forma de comunicarse en estas épocas. No había teléfono satelital, el celular estaba lejísimo de inventarse. Lo que existía era un equipo que se llamaba Telex, y el Telex mandaba comunicaciones que así tecla por tecla se recibía en una estación de radio en determinado sitio. Así es que un día comienzan el vaciado y el asunto era que venga el ingeniero Julio Rivera porque no funcionó su encofrado. Nuevamente toda una desgracia para esto. Ni siquiera ir era fácil. Hay que ir hasta cierto sitio, en avión, de ahí una camioneta 4x4 que demoraba hasta la hora 8 horas. Y encima llegar allá con una sensación de soroche que a mí se me pasó el soroche ahí mismo con el susto que tenía, qué es lo que había pasado. Y lo que había pasado era que esto estaba rígido, funcionaba todo muy bien, se había hecho todo el vaciado bien, pero casi al culminar el vaciado, el encofrado manifestó una situación que era absolutamente elemental. El concreto en el momento de vaciado es casi un líquido y por consiguiente todos los líquidos presentan una presión perpendicular a la cara. Y esta presión que ejercía el concreto perpendicular a la cara, entonces si uno la analiza, encuentra que tiene una componente hacia arriba. Y esa componente hacia arriba, el encofrado había sido tan liviano que lo había levantado al encofrado. Entonces la gente estaba asadísima conmigo porque no solamente habían vaciado, tenían que demoler el concreto, sacarlo. Y bueno, con el frío no se me notaba que estaba yo colorado, pero era una cosa tan sencilla, ¿no? Y a veces, ¿qué cosa extraigo de esto? De que a veces hay cosas que las damos por obvias y no las pensamos en toda la amplitud. Esto nos va a ocurrir a todos y a veces en cosas muy sencillas y elementales. Pero si ustedes se dan cuenta en esto, hay una cosa, que una de las cosas es que podamos siempre trabajar en equipo. A veces pecamos de soberbia al sentir que no requerimos que se nos revise nada, porque nosotros somos los tromes, ¿no? Pero no es así. Todas las personas, alguien nos puede hacer notar cosas que se nos están pasando. Y acá era algo elemental, tan elemental, que el encofrado había resultado tan liviano que se había levantado. Entonces, la solución era muy sencilla, por supuesto. Era ponerle un lastre para que en el momento previo al vaciado, para que esto no se levante, pero fue un error
que me hizo sentir que los que inventaron la presión, el descubrimiento que la presión es perpendicular a la superficie hace siglos, tienen vigencia todavía. Y hay nuevamente otra cosa, vuelvo a repetir, el conocimiento de nuestro material. Y de esta forma es que también acá quiero decirles, la posibilidad de que en cada sitio que estemos se nos presenten errores que son absolutamente elementales y sencillos, muchas veces pueden ser o por descuido involuntario de todos, o porque no hemos sido lo suficientemente modestos para pensar que alguien puede también revisar nuestras cosas. A veces hay personas que sienten que es un demérito si alguien le revisa algo. No deberíamos hacer así. Creo que todos debemos tener la confianza en que la revisión de todas las personas nos pueden ayudar a hacer mejor las cosas. Nuevamente, la ingeniería es integral y en esta parte el diseño, construcción y materiales es algo que muestra una sola cosa integral. A veces queremos ser innovadores. Oye, pero ¿cómo vas a ser innovador si solamente estás en una disciplina? Esto tiene que ser de otra forma. Quiero mostrarles una tercera experiencia muy similar a esta, porque se hizo este canal y en simultáneo entre Arequipa y Cusco hay una mina que en ese momento se descubrió que tenía mucho material minero y decidió hacerse esta mina. Había muchos problemas en esta, era la mina Arcata. Entonces, con esta experiencia salí al otro lado, pero dije, bueno, ya tuvimos esa experiencia, tenemos algo parecido a esto. Este canal solamente tiene un poquito menos de longitud, pero igualito es así, y de largo y todo, y digo, ¿cuál fue el problema del canal anterior? Como ritmo de construcción nos fue muy bien, como disminución de horas hombre fue magnífico, como utilidades fue muy bien, pero hubo un problema, que el concreto seguía saliendo mal, porque el concreto seguía siendo, en obra no se le daba mucha importancia al abrigado que hay que darle al concreto. Entonces, en este momento, la obra es un poquito diferente. Se desarrollaba esta obra entre 4.200 metros sobre el nivel del mar a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Y las características son muy parecidas a la anterior. Sin embargo, el concreto, para que salga mejor, yo dije, no, acá tenemos que utilizar un poco más de conocimiento. Y para eso existe lo que es el concreto en climas fríos. Y cuando un concreto está por debajo de los 5 grados centígrados, es un concreto que se va a malograr, no va a desarrollar su durabilidad. Por consiguiente, este concreto debe colocarse calentado. Calentado. Les parecerá raro a ustedes cómo vamos a calentar el concreto. El concreto no le vamos a... La única forma de calentarlo, no se puede calentar la piedra, es muy caro. La única forma es calentar el agua cuando uno hace el concreto. Y de esa forma uno debe hacer un concreto más caliente, porque todo el concreto, lo que se conoce de otras partes, es que podemos trabajar con lo que se llama el curado a vapor. ¿Qué es el curado a vapor? Más o menos en un tiempo de 22 horas se hace que el concreto suba ligeramente su temperatura durante unas pocas horas, y de ahí a un ritmo, a una velocidad constante, el concreto debe subírsele la temperatura hasta llegar a una temperatura 67 grados como máximo, 65 grados o 63 como mínimo. Se mantiene ahí unas 12 horas el concreto y después se va bajando la temperatura. ¿Y qué se logra con eso? Se logra que unas 22 horas aproximadamente se tenga un concreto con la resistencia real que se va a lograr. Y para eso dije, entonces hagamos el canal prefabricado. Para esto dije,
vamos a hacer 6 metros de longitud. Como acá nos dieron el diseño y la construcción, lo que se trataba era, se hizo una investigación del terreno y se vio que la inclinación que debería tener esto debería ser tal para que el terreno sea estable, o sea, el ángulo de fricción esté en su ángulo un poquito más bajo que el de reposo. ¿Qué significaba eso? Que nunca iba a haber presión de terreno sobre hacia adentro. Nos evitamos la presión. Nos evitamos durante el proceso constructivo que se nos derrumbe, porque el talud de corte era de por sí estable. Por consiguiente, no había presión del terreno hacia adentro cuando el canal estaba vacío. Y cuando el canal estaba lleno, no trabajaba nada tampoco, porque toda presión que haya de agua se transmitía directamente hacia las paredes y hacia el fondo. Entonces, el canal no tiene ningún esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo al que hay que diseñar el canal? El canal solamente se diseña para que, de acuerdo al proceso constructivo, cómo lo vamos a encofrar, cómo lo vamos a trasladar, qué podemos hacer para colocarlo, ahí se van a generar una serie de esfuerzos. Entonces, este canal prefabricado tenía una estructura metálica arriba que se conectaba a la grúa que lo iba colocando, pero ese canal era de tal manera que de esa estructura metálica se colgaban como péndolas en los sitios adecuados para no producir esfuerzos. Entonces, ¿qué se lograba con esto? Que el canal tenga un comportamiento tipo piel. ¿Cuál fue el concepto que yo hacía? El concepto era, la excavación no puede ser perfecta. Entonces, nunca va a coincidir el canal con el terreno de corte, nunca, porque no puede ser perfecta. Entonces, hagamos un sobrecortado ligero, ¿no? Ligero el sobrecortado, que se estimaba entre 6 centímetros, algo así, a 10 centímetros, y que eso posteriormente iba a ser llenado con un concreto líquido, pero que se vaciaba por partes para que así la presión que se ejercía era ínfima y no ocasionaba ningún problema. El canal no iba a tener ningún esfuerzo. Y bueno, entonces ese era el concepto. El canal no tenía esfuerzos, el espesor era mínimo, el refuerzo era mínimo y se comenzó, el agua para la fabricación del canal tenía que salir de ahí de los deshielos que hay a esas alturas. Entonces, como no era un agua potable, para este curado a vapor había que llevar calderos, pero previo al caldero un ablandador para que no se forme el sarro y malogre el caldero. Entonces se vaciaba un canal, se le ponía una funda encima, un toldo, y se hacía circular agua caliente adentro con huequitos en las tuberías para que boten un vapor, y ese vapor se controlaba de acuerdo a lo que les mencioné anteriormente y que se llama curado a vapor. Y así, a las 22 horas, o digamos en un día, se tenía unos concretos perfectos, y que iban a ser totalmente durables, bien hechecitos, todo estaba perfecto. Y se comenzó, cuando estaba ahí, haciéndose esto, yo estaba ahí mirando, y después me fui. Y se colocó los primeros 100 metros de canales, y todo era felicidad, porque el ritmo estaba muy bien, todo estaba excelente. Pero había una situación. El canal estaba vacío todavía porque estaba en proceso de montaje, y se montó primero, se hizo primero los 100 metros, los primeros 100 metros de canal, y comenzaron unas lluvias. ¿Y qué había pasado? De que este concreto, que era un concreto líquido, no se le prestó la atención que eso requería. Y se había colocado casi un concreto normal, para lo cual se habían inventado unas herramientas tipo martillos largos que vaciaban un poquito, lo acuñaban, y la gente ahora estaba feliz porque también en eso se habían ahorrado, no había que usar superplastificantes.
Y nuevamente, cuando ya todo estaba todo bonito y parecía que acá no iba a haber llamadas, nuevamente llega por Telex que este ingeniero Julio Rivera venga porque se fregó la obra. Ha comenzado a fallar la obra, pero ¿qué ha pasado? Igualito. Para llegar a Arcata era más complicado todavía. No había carretera a esa zona. Tal fue que no había carretera que para hacer el campamento en la zona alta tuvo que llevarse en helicóptero el campamento así en cajas tipo containers y ahí hacer el campamento así de madera y algo liviano. Entonces había carretera, entonces había que viajar a Arequipa, de ahí tomar en una camioneta 4x4, pero había una parte en que ni siquiera había ya carretera y era ir por las lomadas de los cerros que habían dejado una huella. Y así después de muchas horas llegué ahí y me encontré con una sorpresa sumamente desagradable. Se habían roto varios de estos muros, se habían caído acá. ¿Y qué había pasado? Que el agua que había deslizado por las laderas se había metido ahí entre el canal y el terreno y había ejercido presión hidráulica. Y estas presiones hidráulicas habían hecho que esto colapse. Estas empresas mineras eran del extranjero, esta Arcata era de canadienses. Así es que vinieron con su avioncito desde Canadá, se vinieron trayéndose un montón de técnicos a revisar qué había pasado y seguramente un peruano ahí que no sabe nada de prefabricación se metió a hacerlo y nos fregó la obra y la inversión y la mina debe comenzar. Entonces yo me sentía más pequeño que una pulga al lado de ellos porque me sentía totalmente avergonzado de todo esto. Pero ¿qué había pasado? Era algo que para hacer esto uno debe verificar con el constructor cómo lo va a hacer. Y si es que él quiere cambiar, debe haber una comunicación, que no la hubo. Pero también si lo hubiera habido de repente, se me hubiera pasado a mí, porque hubiera dicho, sí, lo están llenando y lo están llenando de concreto, no debería haber esta supresión. Ahí aprendimos varias cosas. Primero, que los que vinieron de Canadá dijeron, el proyecto está bien, estructuralmente, pero le falta algo. Y le faltó ser más, dar unas clases a la gente de obra para que entendiera el fenómeno que uno busca, pero además que debería complementarse con algo, y era todo el resto, poner unas canaletas arriba que permitieran circular el agua, llevarse el agua, y cada cierto trecho tirar esa agua dentro del canal, porque es agua, que al final el agua todo servía. Y en las paredes colocar lo que eran unos chupones que se colocaban, como unos tubitos, que tenían una válvula, que permitían el agua de un paseo de un lado a otro, ¿no? Pero al revés no funcionaba. Si el canal estaba lleno y quería retroceder por ahí, el agua no le permitía. Se hizo eso y el canal se terminó exitosamente. Pero nuevamente acá el asunto está que no se preveyeron todas las cosas como deberían haberse hecho. Debería haberse tomado el cuidado, tal vez esto que les estoy mencionando, pero eso nace de la experiencia. Y la verdad es que si hay gente que no tiene la experiencia es porque no se animó a participar en la vida planteando cosas así diferentes. Plantear cosas diferentes te trae varias cosas. Te trae situaciones en que te caes. Y te caes y te desmuelas en la caída, pero al final te paras, pero con la experiencia que tienes puedes afrontar cosas nuevas. Hay que ser cuidadoso en todo lo que es prefabricación. También que la prefabricación no es poner y decir voy a hacer 20 de estos al día y de ahí voy a ir colocándolos. No, la prefabricación no es así. La prefabricación tiene un diseño que es mucho más grande que la prefabricación del detalle, y es la prefabricación significa qué pasa cuando yo tengo
10 moldes, qué pasa cuando tengo 20 moldes, qué pasa tengo 50 moldes o 100 moldes, y qué sucede con eso, con mis repeticiones que tengo que darle a los encofrados y el ritmo de obra. Cuando uno hace esos análisis, se da cuenta que el costo directo tiene un efecto importantísimo en estas obras. Y si bien es cierto, uno puede gastar más en la preparación de canchas de prefabricación y encofrados, cuando uno lo ve en su conjunto, una obra destinada, por ejemplo, para hacer en 8 meses, la prefabricación, haciendo análisis, encontramos que se puede hacer en solamente 45 días o 6 meses, o 60 días, y uno dice, sí, pero me voy a ir en encofrados y de canchas. Sí, pero eso es lo que sale el análisis de la alternativa más económica, porque ahí los gastos generales en este tipo de obras son altísimos. Explicado esto, nuevamente hay experiencia significa lecciones aprendidas. Y en la vida uno puede pasar de manera muy suave la vida o puede buscarse el propio estrés del día a día. Y sin duda el que va a tener más experiencia es el que más situaciones de estrés se ha provocado en la vida, y eso también de una manera integral. Eso es lo que es la experiencia, pero a eso hay que añadirle entonces nuevamente lo anterior, que el diseño, construcción, las condiciones no aceptadas y conocimiento del material debe verse como un todo, y ahí es donde nuestro grupo del cuarto, piso y quinto debe entender que el trabajar y compartir nuestras ayudas de unos a otros nos va a ayudar muchísimo. Y eso, ahora con este programa, lo que pretendemos es justamente enriquecer con la experiencia. Si nosotros nos vemos así, unos se ven con una empresa en un color, otros se ven con la otra empresa en otro color, pero somos un grupo. Y como grupo podemos ser muy potentes y compartimos nuestras experiencias. Les he contado poquísimo de mis errores, muy poco, pero con el mejor deseo de que les sirva a ustedes como una idea de que si las compartimos todas, nos va a ayudar bastante a que todos crezcamos más con las experiencias de todos y cada uno de ustedes. Yo les agradezco esta atención y paso la conducción nuevamente a Luis Flores. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Julio Rivera. Willy, no sé si quieres agregar algunas cosas. Bueno, no, simplemente, queridos compañeros, mostrar pues qué interesante todas las experiencias que nos ha narrado el ingeniero Rivera. Yo soy testigo de que hay muchísima experiencia por compartir, y justo comunicarles, por ejemplo, que ahora tenemos entre la empresa una propuesta que nos han pedido para hacer unos canales prefabricados, y miraba cuánta experiencia atrás de los canales, y es valiosa poder incorporar esto en lo que vamos a hacer, ¿no? Ingeniero Rivera, bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Voy a empezar por una personal. Y a la luz de todo esto, ingeniero, este tema de los canales es sumamente interesante. Ahora, por ejemplo, nos han pedido una empresa que está construyendo un canal que es un canal vaciado in situ, y ahora lo quiere hacer prefabricado. Inicialmente la ingeniería la ha hecho una empresa de prefabricados que tiene experiencia, pero con esta información la empresa quiere hacer ya su propia construcción, y no tiene pues la experiencia de la prefabricación que tienen las empresas que se dedican a este rubro, ¿no? Entonces, imagínense, yo estoy un poco temeroso de participar, porque si bien es cierto, si podemos hacer algunos detalles constructivos, etcétera, la que va a hacer la futura obra, pues no tiene experiencia en construcción de prefabricados. ¿Qué opinión merece a la luz de todo esto, ingeniero?
Primero que si esta empresa nos está pidiendo un diseño, es porque no tiene absolutamente idea de lo que es una prefabricación. Porque una empresa que tiene idea de la prefabricación no se preocupa por pedir un detalle, sino se debe preocupar por donde está la esencia que a ellos les interesa, es tener su obra en el tiempo más corto posible y al costo más corto posible. Si a esta empresa se le puede conversar de que le ofrecemos una alternativa llave en mano, o de dos formas, o un subcontrato de construcción, para que la constructora principal, que debe estar muy ligado a ellos seguramente y que no quieren sacarla, pero como subconstrucción le presentamos y le decimos, es probable que su programa de ustedes esté, por ejemplo, en tantos meses, y nosotros hagamos una idea, un análisis previo, y le podemos demostrar que eso lo podemos hacer en la tercera parte del tiempo, pero además de eso, que a ellos les va a interesar a un costo muy parecido al que ellos tienen, realmente tenemos nosotros un margen de 20% por hacer el análisis de lo que significaría cómo prefabricarlo, cómo trasladarlo, cómo montarlo, pero dentro de un know-how nuestro. Eso sería lo ideal. Y ahí, eso creo que sería, todo el mundo gana en eso. Si le hacemos solamente un proyecto, nadie va a ganar, ni ellos, porque van a seguir con su programa de construcción medio preincaico, y nosotros porque solamente le hemos dado unas horas de trabajo tipo ingeniería. Esto creo que da para un trabajo más integral. Y nuevamente, en prefabricación, una de las cosas más difíciles es cómo se lo vendemos a un cliente, más que la parte tecnológica. Por ahí tenemos que trabajarlo, me parece. Ok, ingeniero, muchas gracias por la respuesta. Bueno, Lucho, les dejo para ver si hay algunas preguntas más de los compañeros, por favor. Bueno, estoy viendo agradecimientos. Luis Lázaro, Jorge Muchín, agradecer al ingeniero Julio Rivera por compartir sus experiencias. Alexander Cruz, Sergio Balta hace un comentario: cuando aparecen nuevos materiales con nuevas tecnologías, esto también define poder modificar un diseño estructural. Bueno, en general son agradecimientos al ingeniero Rivera. Yo también me sumo a estos poder compartir estas experiencias, ingeniero Rivera, siempre valiosas para nosotros. Vamos a tomar la invitación de acercar nuestras empresas. Esperamos a que Equilibrio 3 nuevamente se integre a las operaciones, por el momento virtuales, para empezar a usar más esta escalera entre el piso 5 y el piso 4. Y también, ¿no? Voy a empezar a contar con ustedes, con Sandra, para ver qué otras lecciones aprendidas podemos incorporar de Equilibrio 3 en este cronograma de eventos que teníamos pensado. A ver, voy a ver si hay alguna persona que quiera compartir algún comentario adicional. Alexander Cruz comenta: ingeniero Rivera, dentro de la experiencia integral podemos decir que podemos tener principios de experiencia memorables, ya que cada experiencia es diferente, eso es cierto. Bueno, ingeniero Rivera, en líneas generales, agradecimientos de todos los asistentes por esta presentación, muy enriquecedora. Bueno, ingeniero Rivera, le agradecemos su participación, y a todos los asistentes también la participación de poder estar en este primer webinar de lecciones aprendidas, y les deseamos un buen inicio de semana y estaremos en contacto para la siguiente presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes.